Vamos a resolver un problema de examen de admisión único respecto al curso de trigonometría. Esté por aquí en un triángulo ABC cuyo semiperímetro es P. El valor, tenemos que encontrar el valor de M, que tiene una relación entre semiperímetro y los lados del triángulo, en este caso ABC. Resolución. El tema es con respecto a trigonometría y, bueno, no, el curso de trigonometría y el tema es resolución de triángulos sobre cuadros. Bien, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que por aquí vamos a tener un triángulo ABC. Acá vamos a dibujar el triángulo, triángulo, ya está. Triángulo y triángulo. Listo. En el triángulo que lo vamos a anotar así, triangulito A, B, B y C. Aquí, por ejemplo, vamos a anotar sus lados. Aquí lo vamos a llamar lado A, lado A, lado A, lado B y lado C. Listo, ya está. Bien, ahora vamos a considerar lo siguiente, algo interesante. Sabemos nosotros que al semiperímetro, semi, semiperímetro, perímetro, lo denotamos o se denota con la letra P. P. Y P que es igual a la semisuma de los tres lados, que es igual a más B más C dividido entre 2. Listo, ya está. Por esa razón tenemos aquí ABC que van a ser los lados del triángulo. Bien. Ahora, tenemos que recordar, ¿sí? Vamos a recordar un poquito la parte del tema de triángulos oblicuángulos, resolución de triángulos oblicuángulos. ¿Se te acuerdas un poquito? Sí, triángulos oblicuángulos se habló que el seno en este caso, por ejemplo, que sea con respecto al lado B, ¿sí? El seno con respecto al lado B, seno de la mitad del ángulo B, aquí le vamos a poner B medios, viene a ser igual a. Bueno, esa es la propiedad, eso era igual a la raíz cuadrada de P menos A, P menos A, por P menos C, sobre la raíz cuadrada de AC. Está. Eso con respecto al tema de triángulos, en este caso triángulos oblicuángulos, cuando se quiere hallar el seno del ángulo que pertenece a un triángulo. Bueno, como tenemos el seno del ángulo de la mitad del ángulo que corresponde pues, a un triángulo de un triángulo cualquiera, un triángulo ABC, ¿sí? Vamos a dibujar esto en un triángulo rectángulo y vamos a tener lo siguiente. Al trazar, por ejemplo, nuestro triángulo rectángulo, si lo vamos a ubicar, se van a notar así, por acá y por aquí. Aquí sabemos que es 90 grados y tenemos lo siguiente, ¿no? Bueno, como el seno, aquí vamos a poner el ángulo B, B medios, y acá sería igual a. El hipotenusa sería raíz cuadrada de AC. Y acá viene a ser igual a la raíz cuadrada de P menos A, y aquí P menos C. Bueno, también sabemos que el coseno del ángulo B de medios es igual a raíz cuadrada de P por P menos B. Entonces, como hemos recordado que se cumple eso en el ángulo, en un triángulo,
¿sí? Cuyo ángulo es la mitad del ángulo de un triángulo cuyos lados son ABC y tiene perímetro A más B más C sobre 2. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos destacar una relación. Si aplicamos por aquí teorema de Pitágoras, ¿sí? Teorema de Pitágoras, 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 ¿qué se va a cumplir? Bueno, Pitágoras se va a cumplir que aplicamos Pitágoras sería raíz cuadrada de AC, raíz cuadrada de AC elevado al cuadrado, que va a ser igual a esto al cuadrado de la raíz cuadrada de P menos A, y aquí P menos C, más la raíz cuadrada, elevado al cuadrado obviamente, de P por P menos B. P por P menos, por P menos B. Entonces, esto es lo que hemos podido destacar de la propiedad del seno del ángulo de mitad con respecto al ángulo de un triángulo cuyos lados son A, B y C. Bien, aquí por ejemplo nos damos cuenta que se va la potencia con la raíz. Puedo hacer esto porque estamos trabajando con longitudes, obviamente, no longitudes positivas, valores positivos. Y aquí, por ejemplo, bueno, nos llegamos a la siguiente notación, ¿no? Llegamos a la conclusión que AC es igual a P menos A por P menos C más P por P menos B. Listo. Ya. Esa es la conclusión que hemos llegado. Vamos a colocar así. Listo, ya está. Ahora, ¿qué pasaría si este AC lo van a dividir? Si lo mandamos a dividir, nos llegaría lo siguiente. Pues vamos a dividir el AC, nos va a quedar que P menos A por P menos C por P menos C más P por P menos B. Esto dividido entre AC va a ser igual a 1. Wow, esto es igual a 1. Si P menos A por P menos C más P por P menos B sobre A por C es igual a 1, entonces ya tenemos el primer sumando. El primer sumando también es igual, el primer sumando es igual a 1. ¿Y cómo haríamos pues el segundo sumando? Pues lo mismo. Pero en este caso podemos decir lo siguiente, que análogamente aplicamos también para el triángulo, en este caso, ¿no? Notamos que para el caso del el seno del ángulo P medios, R es cuadrada de P menos A por P menos C sobre R es cuadrada de AC. Lo vamos a trabajar, en este caso, análogamente en este caso, que aparezca B para el triángulo, para el triángulo C. Para el caso del ángulo mitad C medio, repetiríamos el mismo proceso. Daría pues, lo mismo. Por lo que también se llegaría que en este caso AB, análogamente, 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 también llegaríamos a lo siguiente. Llegaríamos que en este caso nuestro AB sería igual a P menos A, P menos A por P menos B,
más, más P por P menos C. Eso quiere decir que si el ave lo pasamos a dividir, nuestro segundo sumando también quedaría igual a uno. Entonces, también podemos llegar a la conclusión que si ave lo pasamos a dividir, que uno sería igual a P por P menos C, por P menos A, más, en este caso, por P menos B sobre A. El resultado sería el mismo. Entonces, en este caso, nos pide a nosotros el valor de M. Entonces, el valor de M, nuestro valor de M sería igual a el primer sumando, o sea, P por P menos B, más P menos A por P menos C sobre AC. Esto sabemos que es igual a 1 más. Nosotros sumando, acá tendríamos nosotros a B, acá es P por P menos C, más P menos A. En este caso, P menos B. Listo. El primer sumando sería igual a 1. Ya hemos explicado por qué, hemos demostrado. Y el segundo sumando también sería igual a 1. A nosotros nos piden el valor de M. M sería igual a 1 más 1, que me daría 2. M es igual a 2. Clave a letra C. Entonces, si te das cuenta, para hacer este problema hay que recordar la mitad del ángulo, el seno de la mitad del ángulo con respecto a un triángulo cualquiera cuyos lados son A, B y C. En base a ello hemos podido resolver el problema, ¿sí? Es un problema que venía en examen de admisión 1. No olvides compartir el vídeo en tus redes sociales y dejarnos un like. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto.